Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses y estamos en el capítulo 5, versículos 12 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 18. Como siempre mencionamos, es bueno poder declarar la palabra del Señor. Y como venimos diciendo en los últimos cultos, la iglesia se conoce por su fe, por su amor y esperanza. Entonces, yo los animo a que podamos declarar la palabra de Dios. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, debemos entender cómo la palabra nos está llevando, la sana doctrina, y algo que hemos mencionado en varias oportunidades, que hay dos tipos de sabidurías: la sabiduría de arriba y la sabiduría de este mundo, la sabiduría terrenal. La sabiduría de arriba es la sabiduría de Dios y la terrenal es la sabiduría del hombre. Pero debemos entender el lenguaje del Señor, lo que Dios quiere hablarnos. Por eso, en primer lugar, algo que afirmamos es que la iglesia, ¿cuántos son iglesia? Amén. Es obediente y fiel al orden cabeza-cuerpo. Entonces, aquí tenemos una imagen como para poder entender, comprender este orden, que el Padre es la cabeza del Hijo. El Padre es cabeza del Hijo. Y el Hijo, como tal, se sujetó en todo al Padre. Entonces, luego de esto, el Señor le dio la gloria. Y por haberle dado la gloria, ahora el Hijo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, como iglesia, somos el cuerpo. Entonces, entender que Cristo es la cabeza de la iglesia, y esto nos ayuda a poder comprender la palabra, lo que el Señor quiere decirnos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, cuando se refiere al Verbo, es a Jesús, porque Él es la palabra de Dios. Y todas las cosas, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, entender la palabra, como Juan nos va explicando este misterio, y lo que ahora a nosotros nos compete poder entender estas verdades. ¿Sí? En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ahora hay luz en nuestras vidas. ¿Por qué somos luz en este mundo? Porque Cristo es nuestra cabeza.
Y Cristo es la luz del mundo. Entonces, donde nosotros estamos, se manifiesta la luz. ¿Por qué? Porque podemos experimentar esta unidad con Cristo. Ahí mismo, en el mismo capítulo de Juan 8, versículo 23 y 24, dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿cuánta sabiduría encontramos, ¿no?, en la palabra? ¿Por qué? Porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Si andamos en pecado, si andamos haciendo lo que nosotros consideramos, lo que nosotros creemos que está bien hacer, vamos a morir, ¿no? De hecho, ya estamos muertos. Aquel que vive sin Cristo ya está muerto. Ahora, qué diferente es entender que ahora nosotros, nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que somos de arriba. Somos del cielo, pertenecemos al Señor. ¿No? Entonces, el estar arriba, las cosas de arriba, nos hace ver las cosas conforme a la palabra de Dios. Por eso es la sana doctrina la que nos guía, la que nos alimenta. En el versículo 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Por eso Jesús decía, las palabras que yo os hablo no son mis palabras, son las palabras de mi Padre. Entonces, esto nos enseña que ahora nosotros, ¿qué hablamos? Las palabras del Señor. No estamos para hablar lo que bien nos parece. No estamos para hablar lo primero que nos sale, ¿no? Hay veces que no podemos ni siquiera coordinar en nuestra mente y hablamos. Pero ahora hablamos la palabra de Dios. Versículos 28 y 29 dice, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y si Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre, y ahora nosotros somos uno con Él, entonces ahora nosotros hacemos todo lo que le agrada a Jesús. Y de esa manera agradamos al Padre. Porque no puede la cabeza hacer una cosa y el cuerpo hacer otra. Entonces, en esta unidad perfecta, ¿no?, la iglesia, que es cuerpo del Hijo, nosotros hacemos todo lo que agrada al Señor. Hay otro pasaje en Juan, en el versículo 10, capítulo 10, versículo 30, donde Jesús afirma, yo y el Padre, uno somos. Hay una unidad perfecta entre lo que fue la vida del Padre y la vida del Hijo, lo que es, porque no es que es. Ahora, esa unidad perfecta es la que ahora nosotros experimentamos. Somos uno con Él. Y si soy uno con Él y experimento esto, verdaderamente, no voy a errar, no voy a pecar, no me voy a confundir, no me voy a equivocar, no voy a hablar palabras que no edifican. ¿Por qué? Porque vivo la perfecta unidad. Entonces, si el Hijo fue fiel al Padre, ¿no?, y el Padre le dio toda la gloria al Hijo, y esa gloria del Hijo ahora está en nosotros, es que nosotros podemos experimentar, ¿no?, las cosas gloriosas que el Señor preparó de antemano para cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante poder entender esta verdad que nos habla el Señor. Por eso, quiero leerles un versículo más que el apóstol Pablo dijo en Efesios, en capítulo 1, versículo 22 y 23. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, la iglesia, nosotros, somos su cuerpo. Y fíjense, ¿no?, lo que dice el apóstol Pablo: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, entender esta verdad, entender que ahora estamos completos, que no nos falta nada, que nuestro Señor está en absoluto control de toda nuestra vida. Y ahí es donde opera la fe. Cuando creo a la sana doctrina, creo a las obras que Él preparó de antemano, creo a lo que el Señor ya nos dejó escrito, por eso Él nos revela los secretos muy guardados. Es como, está delante de tu vista y nadie lo ve. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos ver lo que no se ve con ojos naturales. Entonces, es glorioso poder entender la palabra del Señor. Y por eso enfatizamos tanto, ¿no? Porque dice en Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí están ustedes, los que aman a Dios, todas las cosas que dice les ayudan a bien. Claro, si recibimos una bendición, gloria a Dios, ¿no? Nos ayuda bien. Pero ¿y si nos viene una enfermedad seria? ¿Qué pasó? ¿No? Romanos 8, 28 al 30. ¿Sí? Ahora, si nos viene una enfermedad, gloria a Dios. Porque la palabra que dice, que todo me ayuda bien. Pero uno mira y dice, ¿pero en qué me va a ayudar a bien esto? ¿No? Bueno, pero la palabra dice que todo me ayuda a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito, hay un propósito eterno para cada uno, son llamados. O sea, nosotros tenemos que responder a ese llamado. ¿Por qué estamos acá? Porque estamos respondiendo al llamado de Dios. Porque el Señor nos insta a congregarnos, a vivir esta unidad, poder vivir la vida del cuerpo, ¿no? Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, nos conoció aún antes de estar en el vientre de nuestra madre, dice la palabra. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso, uno somos con Él, somos como Jesús. Lo dice en 1 Juan 17, ¿no? Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Como quién? Como Jesús. Entonces, ando como Jesús, hablo como Jesús. La palabra nos dice que tengo la mente de Cristo, pienso como Jesús, ¿no? ¿Y qué más dice acá? Para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que ahora hay gloria, en nuestro cuerpo hay gloria de Dios. Y entender que hay gloria, está su presencia, ¿no? Ese poder que levantó a Jesús entre los muertos está en mí. Cuando yo declaro la palabra, sabemos que no vuelve vacía, pero lo hago en fe, para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, ahí es donde podemos ver el poder de Dios. Por eso, la doctrina de Dios es una ley, ¿no? Y encontramos acá que el apóstol tiene un ruego. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y a los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿No? Entonces, este ruego es el ruego de Jesús. El Espíritu Santo imparte vida y el poder de Dios opera por su palabra. Entonces, la doctrina, por eso enfatizamos tanto en la doctrina, que es la que nos revela los secretos muy guardados. Entonces, qué poderosa que es la palabra de Dios para nosotros, para el nuevo hombre, ¿no? Y esta se manifiesta en el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque ahora
porque Cristo resucitó, ¿no? Y fue levantado y está a la diestra del Padre. Ahora vivimos esa unidad con Él. Ahora acá dice los que presiden. ¿Y quiénes son los que presiden? Los que están delante, ¿sí? Los que ejercen un cargo de autoridad porque están en Cristo y están sujetos a Cristo. Entonces, la palabra lo que me dice es que a estos hay que tenerlos en estima y amor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el orden cabeza-cuerpo. Entonces, dentro de la iglesia, el pastor es la cabeza de la iglesia. Entonces, lo dice la Escritura, y en esa unidad, así como veíamos en esta imagen, el Padre es cabeza del Hijo, el Hijo es cabeza de la iglesia, ¿no? El esposo es cabeza de la mujer, ¿sí? Los padres son cabeza de los hijos, los jefes son cabeza de los empleados, ¿no? En esta unidad de la iglesia, el pastor es la cabeza. Por eso el Señor os ruega que los tengan en estima. Ahora, el versículo 14 nos habla de algo muy importante. También nos rogamos hermanos. Y acá tenemos que prestar atención porque aparecen tres grupos. ¿A quién hay que amonestar? ¿No? ¿A quién hay que amonestar? Y cuando se habla de amonestar es de exhortar, y en esa exhortación es con amor, es para animarlos a salir de esa postura, para que puedan ver lo que no pueden ver, para que se manifieste la fe. Y acá en estos tres grupos aparecen los primeros, los ociosos, ¿no? Ociosos. Y cuando hablamos de ocioso, lo primero que pensamos es en un vago, ¿no? Alguien que está ahí vagoneta. Pero no tiene que ver con eso la palabra ocioso en el original, en el griego. La palabra en el griego nos habla de un insubordinado que no obedece a sus superiores y se muestra contrario a ellos. O sea que hoy podemos decir que son aquellos que tienen conflictos con la autoridad. ¿No? Acá no se puede estacionar. Bueno, pero yo estaciono igual. ¿No? Cuando en el colegio un profesor le dice, bueno, alumnos, por favor, quédense en silencio, y siguen hablando. Por favor, quédense en el lugar, y se levantan y van y vienen. Tienen problemas con la autoridad. No hagas esto, basta que no le digan, no hagas esto, para que quiera hacerlo. Ahora, el Señor dice que hay que amonestar. Entonces, ¿qué es la definición de amonestar? Poner en la mente, advertir o regañar gentilmente, exhortar. ¿Para qué? Para que salga de esa postura de insubordinado, para que pueda vivir el orden cabeza a cuerpo. Ahora, en segundo lugar, menciona y que alentéis a los de poco ánimo, de poco espíritu. O sea que son aquellos que necesitan despertarse, ¿no? ¿Vieron cuando uno ve a uno que está medio dormido que le dice, ¡despertate! ¡Dale, arriba! Pero ¿por qué pasa esto en el espíritu? Porque puede estar con los ojos abiertos, puede estar caminando, pero está dormido espiritualmente, ¿no? Si recordamos, ¿no?, en Isaías, cómo Isaías profetizó lo que iba a acontecer 100 años después, ¿no? Y habló de Daniel, y habló de un rey. Estuvo hablando de Ciro, que era rey de Persia, lo que hoy es Irán. Ahora, ¿qué hizo? Lo despertó. Y ahí encontramos también luego a un Ageo. ¿Por qué? Porque no hacían, ¿no? En el caso de Ageo no hacían nada. ¿Se acuerdan que la palabra nos habla de que ellos ponían todo en sus casas? Por eso habla de las casas artesonadas. Por 18 años no hicieron absolutamente nada. Pero cuando se despertaron en el espíritu, cuando Ageo, ¿no?, Zorobabel, todos fueron despertados, hicieron en 4 años lo que no habían hecho en 18 años. A veces pasa el tiempo, ¿no? Y
y decimos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y posponemos, ¿no? Y pasó todo el año y no hice nada. Y pasaron 2 años, pasaron 5 años. Ahora, cuando el espíritu se despierta, todo va rápido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo conforme a esta unidad. Al estar aferrados a Cristo, Cristo nos guía y no nos hace perder tiempo. ¿Por qué? Porque fuimos llamados con un propósito. Y en tercer lugar, dice que sostengamos a los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Los enfermos, los frágiles. ¿Sí? Ahora, los débiles también tienen que ver con aquellos que no rinden cuenta. Como dijimos, Jesús no hizo nada, absolutamente nada, sin que el Padre lo supiera. Y rendían cuentas, ¿no? ¿Y cuántas veces nos cuesta rendir cuentas? ¿Y por qué tengo que rendir cuentas? ¿Y por qué te tengo que decir lo que hice? Porque es el orden cabeza a cuerpo. Entonces, cuando aprendemos esto, salimos de ese grupo de débiles, ¿no? Y la palabra nos insta ¿a qué? A ser pacientes. Pero hace 15 años que le vengo diciendo lo mismo, ¿no? A veces en los vínculos matrimoniales, ¿no? Dicen, pero ¿cuántas veces te dije lo mismo? Y no hay caso. Ahora, la palabra dice que debemos ser pacientes los unos con los otros. Dice que seáis pacientes para con todos. ¿Y qué significa ser paciente? De un espíritu largo, con aguante, tardar en responder, sufridos, ¿no? Entonces, ese ser paciente nos está hablando de que nosotros, con amor, y si elegimos 1000, y bueno, serán 1001, 1002, 1003, la cantidad de veces que sea necesario poder hablarle al hermano, ¿no? Poder hablarle. Entonces, ¿para qué? Para que salga de esta condición y el espíritu se despierte. Ahora, dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Entonces, fíjense que nosotros acá en la iglesia no tenemos un área de consejería. ¿Por qué no hacemos consejería? Porque cuando alguien hace consejería, nos está hablando de que le va a dar un consejo. Le va a estar diciendo, mirá, lo que tenés que hacer es esto, esto y esto. Un consejo, ¿no? Mirá, haz esto. Cuando, no sé, alguien va a hacer un qué, mirá, te doy un consejo, ¿no? Ponele 3 cucharaditas de azúcar, por decir algo. Ahora, nosotros no estamos para decir lo que tienen que hacer. Nosotros estamos para compartir la palabra de Dios, la sana doctrina, y que ésta despierte el espíritu, y cuando el espíritu lo revela, todo es rápido. Todo es rápido, ¿no? Entonces estamos para eso. Por eso, algo que es muy importante, y cuando llegamos al final de estos versículos del 16 al 18, esto y lo que declaramos es que mantiene encendida la llama de la fe y del amor de Dios. Ayer me llamó una de mis hijas que se acaba de mudar y me dice, papá, no sé cómo encender el calefón. No puedo que quede la llama encendida, ¿no? Y bueno, enseguida pude ayudarle, pero qué importante es que la llama de la fe esté encendida en nosotros. Porque claro, cuando viene la prueba, cuando viene el momento, puede venir la duda, pueden venir muchas cosas. Pero ahí es donde tenemos que permanecer fieles al Señor, porque la vida cristiana, ¿cómo la vivimos? ¿En derrota o en victoria? En victoria. En victoria. Y acá hay algo que es muy, muy importante.
¿Qué es lo que nos dice la palabra? Está siempre gozosos. ¿Tienen cara de gozo hoy? ¿Christopher? ¿Qué es? No estará distraído, ¿no? ¿Trajo cara de gozo hoy? ¿Hay gozo? Porque a veces podemos tener gozo, como decíamos antes, ¿no? Porque nos va todo bien. Pero si no nos va tan bien las cosas. Ahí ya. La cara, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Alguno viene? ¿Y qué te pasa? Y sabe, pastor, no me pasó. Y cuenta, ¿no? Ahora, la palabra es muy clara. Dice, estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la palabra viene a traernos una revelación importante. 3 cosas que el Señor quiere que estén de continuo en nuestra vida. La primera, ¿cómo vamos a estar? Gozosos. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar sin cesar, o sea, sin parar. Bueno, pero no voy a estar arrodillado 24 horas. No. Puedo estar en mi trabajo y estar orando. Señor, algo que hago todos los días, que ya sé, Señor, ayúdame, guíame, ministrame, que sea tu poder manifestándose. Y en tercer lugar, dar gracias en todo. No, dar gracias en todo. Gracias, Señor. Hace un rato me agarré la puerta, con el dedo con la puerta. Gracias. ¿No? Gracias, Señor. Dar gracias. Cuando estábamos con la rueda del auto que se nos desinflaba todos los días, Señor, gracias. Salí, cuando se quiere subir al auto y uno sale, gracias, Señor. Dar gracias en todo. Pero veamos estos versículos que nos dice la palabra. Nehemías 8:10. Y entender que esto es fortaleza para nuestra vida. Luego les dijo, y seguramente se acuerdan de este pasaje porque hemos predicado, y comed grosuras, algunos ya están comiendo ahora, ¿no? Comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Manden y repartan por todos lados. Porque día santo es nuestro Señor. Hoy es un día santo. Hoy es el día del Señor. Entonces, es un día santo. Y entonces, ¿qué dice? No os entristezcáis. No estés triste. ¿Por qué estás mal? Pero lo que pasa, me peleé con esto. Y lo que pasa es que no tengo para qué. No estés triste. No estés triste. ¿Por qué? Lo dice la palabra. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces puedo estar cansado. Señor, pero tu gozo viene a mi vida y me renueva. Y me fortalece. Y me pone, ¿no? Gozo en mi vida. Hay mucho gozo. Y también entender por qué es fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, fíjense, ¿no? Nombramos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cosas. ¿Pero qué dice la palabra? Mas Él es uno solo. Es uno que se reparte en 9 cosas. El fruto del Espíritu. ¿Para cuál es el fruto? El que está en mi vida. ¿Por qué puedo amar? Porque Cristo me amó primero. Y si Él me amó primero, la puedo amar porque tengo su amor. ¿No? Y por eso tengo gozo.
Y por eso tengo paz. Pero está todo que es un caos, un problema que no tengo paz. No me afano, tengo paciencia. Hay benignidad, hay bondad, hay mansedumbre, hay fe. ¿No? Hay templanza. Entonces, entender lo que el Señor quiere, o mejor dicho, lo que el Señor ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, es la recompensa en la cual se va a entrar. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, bien, ¿no? Qué lindo cuando hacemos algo y el Señor dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre poco. ¿Y qué significa sobre poco? ¿No? Que lo poquito el Señor te dio la palabra de los talentos, ¿no? A uno le dio uno y no hizo nada, pero al que le dio 3 lo multiplicó, al que le dio 5 lo multiplicó. No, lo poquito. Bueno, una vez escuchaba, no sé por qué lo traigo a memoria, pero el presidente de Asambleas de Dios, el pastor Marcelo Marcón, contaba cómo él, siendo joven, anhelaba conocer de la palabra de Dios. Y la única manera, porque no tenía recursos, había pedido trabajar limpiando las oficinas y él limpiaba, y cuando daban clases se quedaba del otro lado del vidrio oyendo las enseñanzas, porque tenía sed de aprender la palabra de Dios. ¿No? En lo poco fue fiel. Y hoy el Señor lo puso en lo mucho, ¿no? Presidente de las Asambleas de Dios aquí en este país. Entonces, estar atentos, ¿no?, a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor nos va a decir. Cuando lleguemos ahí, ¿no?, al Señor. Cuando lleguemos ahí, digo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora entra en ese gozo, ¿no? Porque el gozo es la cobertura, hermanos. Y no permita que nada nos dañe ni nos empobrezca. Por eso es importante entender el poder del gozo, que no permite que los problemas o las opresiones del enemigo dañen nuestra vida. Por eso el versículo 18 que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Y la palabra gracias tiene que ver con la palabra gracia. Es la misma palabra en el original. Ahora, es importante dar gracias. Dar gracias. ¿Y por qué? ¿Por qué damos gracias? ¿Por qué damos gracias? ¿No? Vieron que hay gente que, mirá, te traje esto. Bueno. Como si fuera una obligación. No me trajiste nada. Y cuando le traje, déjalo ahí. Pero ser agradecido. Ser agradecido. ¿Por qué? Porque cuando doy gracias, se está manifestando la gracia de Dios. ¿No? Entonces, debemos ser agradecidos. Demos gracias a Dios. ¿No? Y podemos decir al que está al lado nuestro, gracias por haber venido. Díganle, gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias por tu vida, le doy a Dios. Porque esa gracia habilita la plenitud del Hijo en los santos. Por eso, hermanos, el Padre y el Hijo uno son. Y en esta unidad está presente en nosotros. Uno somos con Jesús. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén. Entonces, tomamos un tiempo para darle gracias al Señor. Incline su rostro ahí y dele gracias. Señor, gracias. Te doy gracias. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias por la vida. Gracias por los milagros que tú haces.
Gracias por las adversidades, Señor, por los momentos difíciles, los momentos de tristeza, Señor, pero que aún en esos momentos tu gozo se manifiesta en nuestra vida, porque lo hacemos en fe, Señor. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Señor, estamos y vivimos bajo esa autoridad. Así como el Padre es cabeza del Hijo y el Hijo es cabeza de la Iglesia, Señor. Y en todo orden mantenemos esta verdad, Señor. Vivimos bajo autoridad. Señor, rendimos cuenta a nuestros superiores, pero Señor, con gozo en nuestro corazón. Exhortando, Señor, a aquellos, Señor, que están ociosos. Amonestemos a aquellos, Señor, que están de poco ánimo. Señor, a los débiles. Señor, ¿cuántos hoy deberían estar aquí y no están? Señor, que en esta semana podamos llamarlos y amonestarlos con amor y manifestarles que los hemos extrañado. Señor, en el nombre de Jesús, que tu amor y tu misericordia se manifiesten en cada uno de nosotros y de los que nos están viendo, Dios. Pero que tu amor y tu gozo se manifiesten aún más, Señor, en nuestras vidas. Señor, que la sana doctrina que enseñamos, que predicamos, sea revelada aún más, Señor, para que podamos andar como tú anduviste en este mundo, Señor. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre, bendigo a cada uno de ustedes, bendigo a los que nos están viendo ahora. Reciban bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.